Buenos días, buenas tardes. Para mí es por la mañana. Vamos a ver si en este día de San Cirilo y San Metodio, de los que nadie se acuerda, porque es el día de San Valentín, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en este día de los patronos de Europa, vamos a ver cómo San Pablo empieza sus misiones. El tema es este. La misión de los antioquenos. Ocupa los capítulos 13 y 14 de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes voy a dar una nota un poco más amplia, refiriéndome a toda la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto la primera, en la cual nos hemos situado fundamentalmente en Jerusalén y hemos llegado hasta la costa de Palestina. Hemos visto cómo al final de esta sección los apóstoles, sobre todo Pedro, o simbolizados en Pedro, tienen que abandonar Jerusalén. Y con eso, decíamos, pues se cierra una primera parte del libro. La segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles está dedicada a la predicación del Evangelio a los gentiles por medio de Pablo. Predicación del Evangelio a los gentiles por medio de Pablo. Todo el conjunto se puede dividir en dos grandes secciones. La primera sección se dedica a la fundación de las grandes iglesias de Oriente y podríamos titularla De Antioquía a Éfeso, fundación de iglesias. Estos capítulos 13.1 a 19.20 se dedican a las misiones de Pablo y en ellas a la fundación de numerosas iglesias en la parte oriental del imperio. En esta sección, Pablo realiza 3 viajes en los que recorre Chipre, Anatolia, la actual Turquía, y Grecia. Es curioso que no se hable de la fundación de las iglesias del norte de África, sobre todo de Alejandría, que tuvo tanta importancia. Pero es un hecho. El libro no habla de las fundaciones de las iglesias del norte de África. No las tiene en cuenta. No sé cuál es la razón. Pero ciertamente las deja de lado, aunque Alejandría, como no podía ser menos, sale un par de veces así, muy de rafilón, no en sí misma, sino en cuanto a gente que ha estado allí en Alejandría. Ya lo veremos. Después del primer viaje, que lo hemos llamado viaje de los antioquenos, ahora veremos por qué, después de ese primer viaje, se vuelve por un momento a Jerusalén para comprobar que el trabajo de Pablo se está haciendo en continuidad y comunión con la Iglesia Madre de Jerusalén. Pero ahí, en ese momento, desaparecerá también de la narración lo referente a esta Iglesia Madre hasta que Pablo vuelva allí en la segunda sección de esta parte. Entonces, la primera sección de Antioquía a Éfeso, fundación de iglesia. Tiene 3 partes. Una primera misión, los capítulos 13-14, que es los que quiero desarrollar un poco hoy, y el acuerdo de Jerusalén, 15.1-35, que lo veremos en la clase próxima. La segunda misión, 15.36 a 19.20, a la que le dedicaremos por lo menos 2 clases o 3.
según pueda organizar el tiempo. Y luego en la segunda sección es de Éfeso a Roma, la pasión de Pablo. Y esa ocupará desde 19:21 a 28:31. Esta división no la sigue todo el mundo igual. La he elaborado un poco y la verdad es que ahora mismo casi ni podría deciros cuál es la fuente principal de esta división. Pero de hecho la he elaborado yo un poco por mi cuenta. Igual coincido con algún otro autor punto por punto, porque la he hecho sobre indicios bastante claros y bastante evidentes en el libro. El autor en esta segunda sección quiere imitar en lo posible la sección de la subida de Jesús a Jerusalén del Evangelio de Lucas, pero la diferencia de secciones y de situaciones entre Jesús y Pablo le da a esta sección un carácter muy peculiar. La sección contiene un viaje de despedida desde Éfeso hasta Jerusalén. La narración de la prisión de Pablo en Jerusalén y en Cesarea, el viaje a Roma, y luego concluye todo con la estancia de Pablo en Roma, centro y confín del mundo. Seréis mis testigos hasta el confín del mundo. En toda la segunda parte, todo este segundo bloque, que ocupa los capítulos 13 al 28, del 13 hasta el final, veis que las dos partes del libro, 1.12 y 13:28, son bastante semejantes en tamaño, con un cierto desequilibrio en favor de esta segunda parte. Bueno, pues los temas fundamentales del libro aparecen con toda su fuerza en esta segunda parte. Primero, la predicación se dirige siempre primero a los judíos. La Iglesia no ha roto con Jerusalén, no ha roto con el Antiguo Testamento. Segundo, las persecuciones no nacen de un imperativo legal romano, sino que nacen de la malquerencia de los judíos. Los romanos nunca dan sentencias contra los cristianos, nunca. El centro de la iglesia se va desplazando de Antioquía a Éfeso y de Éfeso a Roma. Ya al final de la primera parte se había desplazado de Jerusalén a Antioquía. Bueno, pues ahora de Antioquía a Éfeso y luego desde Éfeso a Roma, pasando de nuevo por Jerusalén. Todas las iglesias forman una sola iglesia. Este es un tema muy importante que se va a desarrollar en este bloque. Son muchas iglesias, pero todas forman una sola iglesia. Y luego la figura de Pablo. Pablo aparecerá como figura de paz, de unidad, no de división. Pablo no ha roto con la comunidad de Jerusalén. Al contrario, le lleva subsidios, le lleva ayudas. No han roto en absoluto con Jerusalén. Pablo ha tenido que sufrir muchas persecuciones que lo avalan como seguidor de Jesús. Persecuciones injustas, como la misma persecución de Jesús. Pablo actúa movido por el Espíritu Santo, que lo va guiando en sus viajes y en su predicación. Y también los milagros avalan al apóstol como continuador de Jesús. Una cosa, el profesor Rius Camp no sigue la idea de que Pablo se está dejando llevar por el Espíritu. Al contrario, dice él que hay una resistencia de Pablo al seguimiento del Espíritu. Creo que el profesor Rius Camp es un gran profesor de Sagrada Escritura, es un muy buen conocedor de los Hechos de los Apóstoles, pero me parece también que en este punto como que fuerza un poco los textos para sacar su idea adelante, de que Pablo, al predicar a los judíos antes que a los gentiles en todos los sitios donde va,
se está resistiendo al Espíritu Santo. Yo, por el contrario, veis que sigo una línea completamente distinta. Pablo empieza por predicar a los judíos porque no puede romper con el Antiguo Testamento. Si los judíos rechazan el Evangelio, entonces Pablo tendrá que predicar el Evangelio a los gentiles, movido también, claro está, por el Espíritu Santo. Hay unos matices ahí bastante claros de diferencia. Sin más, entro ya en lo que vamos a ver hoy. A ver. La primera misión que se nos narra parte de Antioquía. Por eso, al principio de todo, de esta sección, en 13, 1, 3, 3 versículos nada más, pero muy importantes, que ya lo habíamos comentado un poco antes, pero ahora lo vuelvo a comentar centrado en lo que estamos. Se nos da una lista de los que gobernaban la iglesia de Antioquía y los llama profetas y maestros. Entre ellos están Saulo y Bernabé. Si ya decíamos que los nombres indicaban la universalidad del grupo. Tenemos que Níger es nombre romano, probablemente de un esclavo romano. Cirene está en el norte de África. Menahem es palestino. Bernabé es chipriota. Pablo es sirio, es de Tarso, de Cilicia. Veis que los personajes que aquí se nombran, cada uno es de un sitio, ¿no? Y también incluso aquí, contra lo que dije antes, aparece muy de pasada el norte de África con Cirene. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles solamente tiene alguna alusión que otra al norte de África. Todos los personajes son helenistas, eso sí. Estamos ya en un ambiente muy distinto del comienzo. Se nos dice que se reunieron para celebrar el culto. Son las oraciones. La mención del ayuno indica que no es la Eucaristía. La Eucaristía es una comida. En el culto, la iglesia de Antioquía ha sentido la necesidad de la misión y va a enviar a dos de sus dirigentes, a Pablo y a Bernabé, para predicar el Evangelio. El Espíritu interviene directamente. Es una cosa curiosa, como si estuviera allí presente y hablando con uno y con otro, como si fuera un personaje más allí, ¿verdad? Se supone que el Espíritu está actuando en todo, constantemente. Los Hechos de los Apóstoles, el tema del Espíritu Santo es fundamental. La Iglesia está movida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo elige a Bernabé y a Saulo. Lo eligen ellos, claro, pero es el Espíritu Santo el que está actuando en el bloque, ¿verdad? En el grupo. Es de notar que en esta misión el jefe no es Pablo, es Bernabé. Se le nombra siempre en primer lugar. Eso es muy importante. Es el que lleva la iniciativa, se le nombra en primer lugar. No se nos dice al principio, aquí en estos 3 versículos, no se nos dice nada de Juan Marcos, que se le nombra luego en 13:5, en conexión con la predicación a los judíos. En 13:13, donde abandona la misión, y en 13, luego después ya más adelante, se le nombrará en 15:37, donde ya se le llama Marcos. Hasta ahora se le ha venido llamando solamente Juan. Cuando Pablo se ve abandonado por Marcos, se enfadó mucho y luego ya no quiso volver a llevarlo con él. Habrá un choque luego, pero eso ya pertenece a otro capítulo. Habrá un choque entre Pablo y Bernabé. Pero aquí no. Aquí Marcos, como ahora vemos, abandona
a la misión por sorpresa, casi nada más cuando está empezando. A Pablo y a Bernabé, todos los discípulos le imponen las manos, los ordenan para la misión. Es un gesto que indica transmisión de poderes. Es la Iglesia la que transmite los poderes para la misión a Saulo y Bernabé. La misión es tarea de toda la Iglesia. Esta misión primera no es misión peculiar o propia de Pablo, sino que es misión de la Iglesia de Antioquía. Más aún, va presidida por un personaje muy importante de Antioquía, que es Bernabé. Estamos pues en la misión de los antioquenos. Es Antioquía la que hace la primera misión. Tradicionalmente a esta misión se le ha llamado como el primer viaje de San Pablo. La primera etapa de la misión nos lleva a Chipre, la isla que está en el Mediterráneo, apuntando a todo el Golfo de Siria. Se insiste en que Pablo y Bernabé y Juan predican a los judíos, porque Dios es fiel a sus promesas. La Iglesia no ha roto con el Antiguo Testamento. Claro que soy muy cansino, pero es que también San Pablo o San Lucas lo está diciendo todo el rato. La anécdota que se narra, esta anécdota en la que Pablo y Bernabé se encuentran en Pafos, se encuentran con un mago, la verdad que me da un poco de lío. Se encuentran allí en Pafos con un mago extraño llamado Elimás, luego llamado Bar Jesús. Bueno, la anécdota es curiosa. Un hombre, un mago que está con el gobernador, se opone a la predicación de Pablo. Este personaje es calificado de judío y se le califica también de falso profeta y de mago. Se nos dan dos nombres que se dice que son equivalentes cuando no lo son. Y son Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, y Elimás. Algunos dicen que sería mejor Etoimas, que significa dispuesto. Por si fuera poco, Pablo lo llama hijo del diablo. Tened en cuenta una cosa, hijo de quiere decir partidario de, es un adjetivo. Hijo del diablo quiere decir diabólico. Hijo de Jesús quiere decir jesuita, es decir, de Jesús. Partidario de Jesús. Puede ser un nombre alternativo a cristiano. Bueno, pues este personaje es un símbolo de algunos judíos cristianos que se mezclaban en la comunidad y ellos mezclaban en sí el cristianismo, el judaísmo y el paganismo. Muchos hablan en ellos de gnósticos, pero serían unos gnósticos muy incipientes o todavía no está clara la confusión entre gnosticismo y cristianismo que se produce un poco después. Pero son personajes ya con ciertos rasgos gnósticos y que sobre todo son aficionados a la magia. ¿Acordáis que lo vimos ya en Simón Mago en Samaria, ¿no? En el capítulo 8? Son personajes curiosos. Este Elimas y Simón Mago tienen semejanza entre sí. Estos personajes abundaban en los primeros tiempos cristianos y estorbaban la predicación del Evangelio, incitando a la gente a prácticas de devoción ajena a la fe. Prácticas de devoción que ponían de los nervios a San Pablo. En las cartas, San Pablo protesta contra esas devociones inútiles que tienen
una gran preocupación por los ángeles, por los poderes, por la fuerza. Uy, qué parecido era ese mundo a algunos sectores de nuestro mundo actual que al debilitarse una forma de cristianismo más serena se vuelcan en la búsqueda de estas experiencias religiosas, de ángeles, de poderes. No os lo recomiendo, pero si os metierais por internet con las palabras ángeles, veríais la cantidad de ángeles que salen, la de poderes que tienen, para lo que se usan, para lo que no se usan, sus figuras, cómo se aparecen por un lado y por otro. Seguimos en las mismas, en las que ya San Pablo protestaba y le molestaba. Bueno, el castigo que recibe este hombre es la ceguera. Es curioso que hay un castigo, un milagro de castigo. A mí eso me hace pensar que esto no lo ha escrito el mismo autor de Lucas, del Evangelio de Lucas, porque en el Evangelio de Lucas jamás veremos un milagro negativo. Los milagros siempre son positivos, los milagros son signos de la presencia del reino, pero prodigios en contra de los enemigos, bueno, sí, en las expulsiones de los demonios que se les expulsa, pero punto y final, ¿no? Yo diría que en el Evangelio se les impulsa hasta con cierto tono eh, medio amable, ¿no? Pero aquí no, aquí es un poco más desagradable, más un milagro en contra del pobre hombre este, el viejo este que andaba por allí intentando dárselas de mago, ¿eh? Y que es castigado severamente. Esta gente que pretendía ver más que nadie y conocer los secretos y las profundidades son en realidad ciegos que engañan a los demás. Y luego del gobernador, que se llama Sergio Pablo, no sabemos nada más que se convirtió a la fe, aunque no se menciona su bautismo. Pero se está diciendo ya que el primer romano serio con el que se encuentran ya le da la razón a Pablo. Le da la razón a los cristianos frente a los judíos. Un detalle muy importante es que a partir de este momento es cuando Saulo cambia su nombre a Pablo. Hasta ahora se le ha venido llamando Saulo. A partir de este momento se le llama Pablo. Muchos dicen que es que se hizo cliente del gobernador Sergio Pablo y por eso tomó su nombre. No parece real, no nada lo indica. ¿eh? Nada lo indica. Además, Pablo se presenta como ciudadano romano y ya tenía su nombre y no necesitaba ser cliente de nadie para tomar su nombre nuevo, ¿no? No, Pablo era su nombre junto con Saulo y Pablo que era un nombre bastante común. ¿eh? Es un apellido en realidad, bastante común. Paulus pequeño, ¿no? Pero era un apellido de alguna gente. Quizás de la casualidad de este personaje, Sergio Pablo, y de Pablo como apóstol. Y retorciendo las cosas todo lo que haga falta, podríamos decir también que a lo mejor el gobernador toma el nombre de Pablo y no al revés, si se ha hecho cristiano. Pero no, ni una cosa ni otra, ¿no? De ahí, ya de Chipre, saltan al continente, saltan a Anatolia, a la actual Turquía, a la región de Panfilia, al sur. Lo que tenéis los apuntes, tenéis al final un mapa, es este, ¿verdad? Donde se señalan las regiones, que como esto fue al revés, pues Panfilia, ¿verdad? Panfilia está en este lado, por decirlo, señalo. Panfilia, lo veis ahí, ¿verdad? Lo veis ahí, Panfilia. Sí. Los misioneros, por tanto, llegan a Panfilia y allí de pronto se les separa Juan.
Rius Camp afirma que Marcos se separa de Pablo protestando porque se está predicando a los judíos y no a los gentiles, que es lo que había que hacer. Y se le va, rompe con Pablo. Y Pablo, por tanto, se molesta mucho con él, ¿no? De hecho, de Juan Marcos ahora mismo desaparece, además desaparece muy a lo tonto. Allí se fue Juan. Allí se fue Juan. Luego después dirá Bernabé, para la siguiente misión dirá Bernabé, anda, nos llevamos también a Juan. Y dirá San Pablo, ni hablar, hablaremos de ello. La separación de Juan parece deberse a que se ha producido una apertura a los paganos que él no quiere aceptar. Otros autores, como ya he dicho, opinan justo lo contrario. Juan se separa porque la opción por los gentiles no es clara y decidida. ¿Ves? Unos que sí y otros que no. La verdad es que no lo explican. Me inclino por la primera opción. Ahora bien, la pregunta que queda es, si este es el autor del segundo evangelio, ¿cuál era realmente su mentalidad? ¿Y qué relaciones reales tuvo con Pedro y con Pablo? ¿Y qué sucedía en las comunidades relacionadas con Marcos? Porque Marcos aparecerá relacionado con Roma, con Alejandría de Egipto. La iglesia de Alejandría de Egipto se remite siempre a San Marcos. Dicen que su predicador fue San Marcos. Allí estaba el sepulcro de San Marcos. Y allí fue donde los venecianos robaron el sepulcro de San Marcos y se lo llevaron a Venecia, con todas aquellas implicaciones que tuvo. Bien. También Alejandría, digo, Antioquía también. Y una pregunta ya que lleva más, pero si estos líos ya están vigentes cuando se escribió Hechos. Da la impresión de que los Hechos de los Apóstoles entonces son muy, muy tardíos. Y no pueden serlo tanto, ¿no? Aquí hay una serie de preguntas, los misterios, dirían, ¿no? Una serie de preguntas que nos tenemos que hacer de las relaciones dentro de las primeras comunidades, porque no las conocemos bien. Y que por eso pues suscitan interrogaciones a nuestro saber. El esquema de lo sucedido en Antioquía de Pisidia es el que se va a repetir en la mayoría de los lugares por donde pasen los misioneros. Primero se predica a los judíos, hay una primera aceptación, que se vuelca después en un fuerte rechazo, se predica a los gentiles con gran éxito, los misioneros sufren castigos o son víctimas en motines provocados por judíos y tienen que huir, pero al final queda una comunidad ferviente. Predicación a los judíos, primera aceptación. Rechazo, predicación a los gentiles, persecución y queda una comunidad ferviente. El discurso en la sinagoga de Antioquía es muy importante. En Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, Pablo hace una predicación muy larga. Y eso nos indica que para el autor del libro esta predicación es muy importante porque es muy larga. Y la longitud en los relatos en toda la Biblia va unida a la importancia. Pues bien, es el primero que pronuncia Pablo. Por tanto, tiene en todo el Nuevo Testamento. Por tanto, tiene algo de programático. El autor, de hecho, nos está diciendo que esa es la auténtica mentalidad de Pablo, el fondo ideológico de su misión, que Pablo no es ese progresista lanzado y rompedor que han dicho otros y que va a tener la culpa hasta de la persecución. No. Pablo nos dirá, el autor de los Hechos, es moderado. Y si queréis saber cómo piensa, leeros bien el discurso de Antioquía de Pisidia.
También cara a los rectores romanos es importante este discurso, porque les deja claro que la Iglesia es el verdadero Israel. El discurso tiene 4 partes. Historia de la salvación, que culmina en Jesús como descendiente de David, es el primer bloque, 16-25. La historia de la salvación, muy resumida, pero concluye en Jesucristo, descendiente de David. Segundo, 26 al 31. Jesús es el cumplimiento de la Sagrada Escritura. En él se cumplen las promesas de Dios. Eso lo demuestra su resurrección, avalada por muchos testigos fidedignos. Dios ha cumplido sus promesas, esa es la tercera parte. Dios ha cumplido sus promesas hechas a los padres y a David, como se prueba por la Sagrada Escritura. Y la cuarta parte es una exhortación a creer. La fe es la que salva, no la ley. Por eso la salvación está abierta también a los gentiles. Claro, el autor de los Hechos de los Apóstoles tiene que hacer unos equilibrios muy fuertes entre el mensaje paulino típico, que es la salvación por la ley, que es fundamental para la Iglesia, la salvación por la fe, no por la ley. La salvación por la fe, pero no hay una ruptura, sino una continuidad con la ley. Una continuidad que viene por vía de perfección. Lo que nosotros creemos, nuestra fe, ya matizada por largos siglos. Lo que salva es la fe, pero esa fe es la prolongación y el cumplimiento de lo que anunciaba la necesidad antigua de cumplir la ley. En resumen, es en la Iglesia donde se cumplen las promesas de Dios al pueblo de Israel. Se cumplen así las etapas de la promesa hecha por Dios a su pueblo. Son las etapas del esquema propuesto antes. Aceptación, rechazo, predicación a los gentiles con éxito, persecución y comunidad que queda ferviente. Algunos temas importantes en el discurso son la envidia de los judíos. Este es un tema que aparece mucho. La envidia, entendida como el malestar que sufrieron los judíos porque los cristianos se consideraban los herederos de la promesa y además porque tenían más éxito que ellos en la predicación, más aún porque se ganaron a los prosélitos. Los prosélitos en general fueron los que más se convirtieron al cristianismo. Los judíos entonces acusaban a los cristianos de alguna manera de pescar en pecera. Los que nosotros habíamos convertido, ahora los reconvertís vosotros. Esa envidia, esa molestia por el éxito que han tenido, según los cristianos. Segundo, la alegría. Es lo contrario, ¿no? La alegría que inunda a los que aceptan el mensaje de Jesús. 4. La predestinación a la salvación de los que aceptan el mensaje. O sea, aceptar depende de nosotros, pero en eso se muestra lo que Dios tenía decidido desde siempre a favor nuestro. Nota que en la Sagrada Escritura siempre hay que leerla desde el punto de vista del que está salvado por Dios. Nosotros estamos salvados por Dios. En favor nuestro, Dios ha hecho todas las cosas. Y por último, ya lo he dicho antes, los prosélitos se dividen entre los que aceptan la fe y los que no. La influencia de las señoras prosélitas, señoras distinguidas, en los magistrados ha causado muchas persecuciones
a la Iglesia. Se está pensando aquí quizá en un caso singular de esta señora, que es el de Popea, que era la mujer del emperador, la mujer de Nerón, que era prosélita judía y que también parece que tuvo importancia en la persecución contra los judíos en Roma en el año 64. Quizá eso esté en el fondo un poco de esta cierta inquina contra las señoras devotas y piadosas que se ponen en contra de Pablo, porque son buenas prosélitas judías, cuando los otros se van en general con Pablo. Los apóstoles se sacuden los pies, sacuden el polvo de los pies. Es un gesto que aparece también en Mateo y en Lucas, que parece que indica que uno no se lleva nada de los que lo rechazan y que no es responsable de lo que les ocurra, ¿verdad? Dice el Señor, si no aceptan, os vais de allí, sacudid los pies, sacudid el polvo de los pies y os vais. No me llevo ni el polvo vuestro. Y ahí os quedáis vosotros, la responsabilidad es vuestra. Yo he venido, os he dado lo que tenía, no me llevo nada, ahora la responsabilidad es vuestra. Tercera etapa de la predicación, pues será en Iconio, es la ciudad que actualmente se llama Konia. Que me río, porque suena al anuncio del yogur ese. Era la capital de Licaonia. Licaonia significa lopera, lugar de lobo. Licaonia es toda una región del centro de Turquía, que por lo visto fue famosa porque había muchos lobos por allí. Licos, lobo, que equivale a lupus, y de ahí lopera. Habéis visto las polémicas que hubo porque a un niño le quisieron poner un nombre de animal y no lo dejaron, y no sé qué lío. Pues le está poniendo siempre Lope, el lobo. León, ¿verdad? Bueno, Lope, Lopera, Licaonia es la región. Esa Licaonia estaba incluida en la provincia romana de Galacia. No me meto ahora mismo, de la Galacia hablaremos en otro momento. Lo único que se añade aquí al esquema ya conocido, lo revisito en él, ¿verdad? Predicación a los judíos, aceptación, rechazo, predicación a los gentiles, nueva persecución y comunidad estable. Lo único que se añade aquí al esquema es que los discípulos pueden permanecer largo tiempo predicando con valentía y fundamentando la comunidad, y que se van antes de sufrir la violencia. El autor respeta su fuente hasta el punto de que contra su propia idea llama a los misioneros apóstoles. Es la única vez que en el libro de los Hechos de los Apóstoles a Pablo y a Bernabé se les llama apóstoles. Y además se les llama de una forma genérica, y 2 veces nada más. En este capítulo ya está, no aparece más. Pero es que San Lucas, contra lo que algunos dicen, es un hombre que respeta muchísimo su fuente. Y si en la fuente que él tenía con estos relatos ponía apóstoles, él lo dejó. A pesar de que para él los apóstoles, siempre que puede corregirlo, lo corrige. Pero aquí no. Para él los apóstoles son los 12. Los otros son misioneros, son buena gente, son predicadores, son transmisores del mensaje, lo que queráis. Pero la palabra apóstoles está reservada a los 12, menos aquí, menos en el capítulo 14, donde por 2 ocasiones a Pablo y a Bernabé se les llama apóstoles. En la cuarta etapa se desarrolla en Listra y en Derbe. En Listra tenemos 2 episodios unidos. El primer episodio es la curación de un paralítico. Es un episodio muy parecido al que vimos en el capítulo 3, 1:10,
cuando San Pedro y San Juan curan al paralítico, ¿verdad? También Pedro había curado a un paralítico, luego más adelante, ahí en la costa, antes de predicar, antes de bautizar a Cornelio, capítulo 10. Pues también aquí Pablo, como Pedro y Juan y como Jesús, cura a un tullido. Por otra parte, el tullido es un símbolo, es el símbolo del hombre sin Cristo. El suceso se sitúa en Listra, pero por el contexto y el ambiente puede ser que aquí se trate de una anécdota que se refería a otro lugar y que aquí ha venido bien para insertarla. El suceso trae una consecuencia, que es la segunda parte, y que muestra cuáles son las dificultades que tenían que superar los predicadores cristianos. Aquí el ambiente es totalmente pagano. ¿Y qué pasa? Que en Listra había una tradición de que Zeus y Hermes, dioses del paganismo, habían visitado la región en la antigüedad. Pues bien, ahora Pablo y Bernabé aparecen allí predicando y realizando milagros. La gente dice, anda, si estos son Zeus y Hermes. Y como Bernabé debía tener mucha pose, debía ser un personaje realmente, pues no sé, con su barba, así un serio, y hablaba menos, pues Bernabé Zeus. Y Pablo, que habla más, que es más chichiribita, ¿eh? Pablo es Hermes, el mensajero de los dioses. Y la gente, sin que se den cuenta los apóstoles, le organizan todo un número, le organizan un sacrificio. Salen corriendo y el sacerdote que tiene la ermita de Zeus en la puerta de la ciudad sale corriendo y trae un toro para hacerle un sacrificio a los apóstoles, como si los apóstoles fueran los dioses, ¿verdad? Y entonces los apóstoles, pues claro, se escandalizan y exigen que los dejen en paz, que ellos no son dioses, que ellos son hombres, que precisamente lo que están predicando es que hay que abandonar el paganismo. Esto de la ermita que había en la puerta es normal, ¿eh? A la puerta de las ciudades había templos a los dioses, como ahora tenemos ermita a San Roque o a San Sebastián. En esta ciudad había una ermita dedicada a Zeus con una estatua de la divinidad. A esa estatua le llamaban el Zeus, el Hermes, ¿eh? Lo mismo que nosotros decimos el Cristo, la Virgen, ¿no? El discurso de Pablo es distinto del de Antioquía de Pisidia. Aquí Pablo quiere dejar claro que las prácticas paganas son inútiles y que hay un solo Dios que es creador y benefactor. Aparece el tema de la paciencia de Dios con los paganos, porque a ellos también se les manifestó mediante sus beneficios. Queda implícito que ha terminado el tiempo de la paciencia y que llega el tiempo de la decisión ante la predicación, que se convierte en el juicio salvador de Dios. Después de esto viene un momento de persecución muy dura. La persecución esta vez no nace de la ciudad, no nace de Listra, sino de gente que viene de otros sitios a envenenar. Vienen judíos de otras localidades a provocar la persecución, que esta vez es extremadamente violenta. Pablo es lapidado por los judíos que están en motín con la gente de dentro de la misma ciudad. La lapidación es tan seria que lo dejan por muerto. Y lo sacan de la ciudad sin honores, sin funeral, lo tiran. Como Jeremías decía que iban a hacer con el rey Joaquín, tirarlo sin funeral al muladar. Era una forma de desprecio para el que había sido ejecutado. Pues
pero la comunidad lo rescata, se dan cuenta que no está muerto, lo cuidan y le ayudan. Pero aquí se ha producido un hecho fundamental. El judaísmo ha roto con Pablo, dejándolo ya por muerto. Pablo no tiene nada que ver con el judaísmo, dicen los judíos. Rompen con él, ¿eh? Se enfrentan con él. No es Pablo el que ha roto con los judíos. Son los judíos los que lo han apedreado dejándolo por muerto. Esa frase la dice Juan Mateo, pero creo que es acertada. Y la quinta etapa es el regreso a Antioquía consolidando la misión. La vuelta se hace por el mismo camino que se había ido. En el viaje se consolidan las comunidades dotándolas de estructura al estilo judío, gobernadas por un consejo de presbíteros, un consejo pastoral de la parroquia, pero en la que los del consejo son presbíteros. No se nombra que haya un episcopos al frente, pero lo habría probablemente, o por lo menos se evolucionó rápidamente para que al frente de los presbíteros esté un episcopos y se pase de un gobierno colegial a un gobierno monárquico en el obispo. No se dice cuál es la causa del fin de la misión, pero se destaca que se da cuenta a la Iglesia que lo envió. Si la misión era cosa de los antioquenos, es normal y correcto darle cuenta a los antioquenos que han promovido esta misión. Se destaca que los gentiles han aceptado la fe, la predicación de los gentiles a los gentiles es aprobada por la Iglesia una vez más. La continuidad con el judaísmo se hace notar en la forma del culto, oraciones, ayunos y en la estructura de las comunidades, con sus presbíteros al frente. Se destaca la fecundidad del sufrimiento para el establecimiento del reino de Dios. Pablo y Bernabé son verdaderos cristianos, pues están marcados como Cristo por el martirio. Bien, esa es la parte que hemos explicado. Sin embargo, habría que insistir en que se producen ya aquí algunos juicios romanos. En los apuntes lo desarrollo más, aquí simplemente lo apunto. Los juicios que se han producido contra los cristianos, los juicios de tipo romano, empiezan en el capítulo 12 con un juicio de Herodes Agripa, que no es juicio siquiera, y además que no es ni romano tampoco, porque Herodes Agripa ahí lo hace para agradar a los judíos. Pero no juzga. Iba a hacerle el juicio, pero no llegó a hacerlo, porque Pedro se escapó antes. A Santiago le había cortado la cabeza sin juicio, sin más, ¿verdad? Ahí no hay juicio ni hay sentencia. Y luego, en Pafos, Sergio Pablo, hasta se hace cristiano, no sentencia contra los apóstoles. Luego en Antioquía de Pisidia, el problema es un motín, pero no una sentencia contra los apóstoles. Y en Licaonia lo mismo, tenemos también un motín, no hay una sentencia, no hay un juicio correcto. En el relato acerca de la predicación en Listra no se habla de predicación inicial a los judíos porque probablemente allí no había sinagoga. La predicación a los gentiles se ve avalada por un milagro y la desmesurada aprobación de los gentiles se convierte en rechazo a causa de la intriga de los judíos, hasta el punto de que en un momento, en un motín sin juicio ni sentencia, Pablo es linchado y tiene que huir a escondidas de la ciudad. Pero, fijaros, se han ido produciendo ya juicios y eso me importa que lo tengáis en cuenta. Nunca son condenados los cristianos formalmente, pero sufren persecución.
Sufren persecución porque les pasa lo que a Jesús. Son seguidores de Jesús y la persecución es algo fundamental para los cristianos. El cristianismo es perseguido, es una de las notas de la iglesia. Pero, pero esa persecución eh, eh, no implica una sentencia verdaderamente legal en el imperio. Porque San Lucas está empeñado en demostrar que los romanos no tienen razón alguna para perseguir a los cristianos. Con eso acabamos el tema. Para el próximo día veremos el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, más en concreto vemos la primera parte del capítulo 15, la Asamblea de Jerusalén, a la que le dedicaremos un estudio un poquillo más detenido. Debes de leerlo bien, anotando las cosas que te extrañen o te resulten desconcertantes. Te he puesto aquí un mapa de la misión de los antioquenos con el itinerario recorrido. Creo que todos estos materiales pueden ser útiles a la hora de conocer el libro y de seguirlo estudiándolo atentamente. Pues nada más. Como siempre hay que dar golpecitos porque el ratón no funciona. Ahora.